En este tema veremos la remuneración del salario o cuota diaria o salarios. El salario ya sabemos que es una retribución que debe hacer el patrón al trabajador por su trabajo. Así lo establece el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo. Pero permítanme decirles que el salario tiene varias características, ¿sí? Sabemos que hay salario mínimo general y hay salario mínimo profesional. Eso, en el Diario Oficial del 23 de diciembre del 2020, se publicaron esos salarios mínimos profesionales y ese salario mínimo general, quedando el salario mínimo para este ejercicio 2021 en la cantidad de 141.70, 141 pesos con 70 centavos. Vamos a ver las características del salario. El salario, entonces dijimos, la definición está en el artículo 82. Posteriormente, el artículo 84 regula lo que es la integración del salario. Esa integración sobre todo nos sirve para efectos indemnizatorios, ¿sí? Así como para efectos de la ley del Seguro Social hay una integración del salario para pagar las cuotas, así para efectos de la Ley Federal del Trabajo hay una integración para efectos de indemnizar a los trabajadores cuando hay un finiquito, una liquidación. Por otra parte, el artículo 85 nos deja en claro que el salario nunca debe ser menor, en este caso, a los 141.70. O sea, nunca debe ser inferior al salario mínimo. Por otra parte, también el artículo 85 nos aclara que el salario debe ser remunerador. Es decir, remunerador quiere decir satisfactorio, suficiente, que permita la manutención de cualquier persona o familia, algo que no se cumple. O sea, les dejo estas características porque en un diplomado lo desentrañamos un poquito, lo analizamos más, pero sí desafortunadamente a veces nos encontramos ante una injusticia porque yo les quiero decir que también el salario como tal tiene normas protectoras e incluso un poquito más elevado tiene derechos humanos y es algo que todavía no se ataca, ¿sí? Entonces, por lo tanto, sí hay que estarnos preparando día con día, así como esta lámina en donde le estoy presentando esas características, las más importantes del salario que van implícitas en las normas protectoras y que van los derechos humanos, pues hay que tomarlas en cuenta para cualquier juicio, ¿sí? Para cualquier inconformidad. Pero también hay que ser congruentes con la situación real del país, ¿no? De lo que se está viviendo, con la productividad que uno mismo aporta a la empresa, ¿sí? Hay veces en que no se les reconoce al trabajador su esfuerzo, su sacrificio, etcétera. Pero por otra parte, también el patrón, pues siempre, algunos patrones, en la preocupación de mantener esa relación laboral y de cubrir esos salarios oportunamente. Que hay también varios empresarios que sí lo ven así, que la prioridad en una empresa son sus empleados. Entonces vamos a sopesar de que la normatividad dice una cosa, en la práctica es otra y hay que mediarlo, ¿sí? Yo he estado en las dos partes, lo he visto en las dos partes todos los días y por eso se los comento. A trabajo igual, salario igual, o sea, igualdad de salarios entre puestos, entre personas, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos quiere decir, ¿sí? Entre sexos también, esa igualdad de salarios no debe haber una distinción, no debe haber un efecto discriminatorio, ¿sí? No porque vista más elegante una persona que la otra, debe ganar menos salario. Si hacen la misma función, la misma actividad, deben ganar lo mismo, ¿sí? Algo bien importante, a los trabajadores, se clasifican así, la ley los tiene clasificados, que yo lo veo un poquito, discriminatorio hasta cierto punto, pero bueno, no es el tema. Dice que a los obreros se les paga por semana y a los empleados se les paga por quincena. Obvio que pues esto es una costumbre que data desde 1970, ¿sí? Entonces que así se ha acostumbrado a pagarles
a trabajadores que hacen actividades manuales, pues de manera semanal, y a otros que hacen de manera, administrativas, ¿sí? Por dar un ejemplo, se les paga de manera quincenal. Y el salario puede ser fijo o puede ser variable. Fijo cuando se tiene un salario por unidad de tiempo, variable cuando se tienen comisiones o cuando se tiene una relación laboral a destajo, ¿sí? Y asimismo, el artículo 89, vean ahí sus fundamentos, que el salario, para poderlo determinar, si se pactó mensual hay que dividirlo entre 30, si se pactó quincenal hay que dividirlo entre 15 y si se pactó semanal dividirlo entre 7. Entonces, son características que se están presentando aquí para ustedes, que son las que considero más importantes en cuestión de este tema. Posteriormente, vamos a tener nuestro caso práctico, ¿sí? Vamos a ver nuestro caso práctico para hablar de este tema, ¿sí? Entonces, el salario aquí, cuando se pacta, ¿sí?, por unidad de tiempo, entonces, unidad de tiempo, llámenle por día, semana, catorcena, quincena o mes, ¿sí? Eso es por unidad de tiempo. Ahí en el contrato, ahí dice cada cuándo se va a pagar el salario, ¿sí? Y si el salario se pactó de manera mensual 10,000 pesos, bueno, se divide entre 30 para sacar la cuota diaria. Si el salario lo pactaron de 8,000 pesos, hay que dividirlo entre 30 para sacar la cuota diaria. Así de sencillo, ¿sí? Si tienen un salario de 15,000 pesos, se divide entre 30 y nos da una cuota diaria. Entonces, eso es lo interesante de este primer tema que estamos hablando del salario, en donde estamos diciendo que el salario se debe dividir entre 30, artículo 89. El que ustedes pacten, la recomendación es así. ¿Por qué? Porque si yo les digo, oye, fíjate que yo soy ingeniero, soy arquitecto, y según yo manejo números también, y yo he pensado que un salario de 10,000 pesos al trabajador en un mes, lo multiplico por 12 meses que trae el año. De tal manera, ¿sí?, 10,000 pesos por 12 meses, pues me va a dar 120,000, ¿sí? 120,000. Y eso lo divido entre 365 días que trae el año. Vean la cantidad que nos arroja, 328 pesos. Y si lo hago conforme lo dice la ley nos dice, artículo 89, los 10,000 pesos, divídelos entre 30. Vean cuánto nos da. Nos da más. El correcto es este. El incorrecto es este. Entonces, por eso les decía que en un taller de nóminas, esto es bien importante. Tiene que ver más con la parte laboral, con la parte contractual, en decir, oye, ¿cuánto dice tu contrato de trabajo? Porque si no tienes bien definido un contrato de trabajo, vas a tener mal todo lo que venga derivado de ese contrato de trabajo. Entonces, sí tomen en cuenta este artículo 89, que la cuota diaria, que estamos hablando del salario, se determina cuando se habla de unidad de tiempo, dividiéndolo entre 30, ¿sí? Lo podemos dividir un salario de 4,000 quincenales, también lo pueden hacer así. Pues lo dividen entre 15 y les da lo que es la cuota diaria, ¿sí? Entonces, por otra parte, tenemos lo que es una jornada reducida. Aquí lo voy a poner como un ejemplo sencillo. La jornada reducida es hablar de unidad de tiempo. En lugar de trabajar 8 horas, 7 horas y media o 7 horas, puedes trabajar menos horas que lo que está marcado como jornadas de trabajo en la Ley Federal del Trabajo.
Entonces, si tienes una jornada reducida, ejemplo, si por 8 horas das 10,000 pesos en un mes para un trabajador, pues por 4 horas darías 5,000, o sea, la mitad. Como ejemplo, al contador le pago, bueno, a una secretaria de tiempo completo le pago 10,000 pesos, a una secretaria, ¿sí?, del mismo nivel, pero que es estudiante y que nada más puede trabajar medio tiempo, le pago 5,000. Lo mismo, divide 5,000 entre 30, pues te va a dar la cuota diaria, ¿sí? Obvio que acá aquí gana más, gana el doble porque trabaja el tiempo completo. Sí, lo que quiero es que se comprenda, porque luego cuando hablamos de jornada reducida, o muchos no saben manejar las jornadas reducidas, algunas personas no saben manejar las jornadas reducidas y viene la confusión o el cálculo mal, o se utilizan otros procedimientos. Una jornada reducida es simplemente el salario equivalente a una jornada completa, divídelo entre 8 horas, ¿sí?, o entre 7 o 7 horas y media y multiplícalo por las horas que trabaje y listo. El salario que se calcula para semana reducida, entonces eso simplemente, si en un mes estás pagando 10,000 pesos, en un día son 333, ¿sí? Ahora bien, esos 333.33, partiendo de una secretaria también, pero que solamente va a laborar 3 días a la semana. Con la situación que estamos viviendo, se ha estado poniendo en práctica todo esto. Oye, vas a laborar 3 días. Ah, bueno, pues su salario diario es de 333 por 3 días, ya me daría un salario de 999 pesos, casi 1,000 pesos, ¿sí? Así es como se calcula el salario por unidad de tiempo, por jornada reducida y semana reducida, ¿sí? Aquí es cuando trabajan menos días de los que marca la Ley Federal del Trabajo, que por cada 6 días de trabajo el trabajador tendrá un día de descanso con goce de salario íntegro. Bien, el salario por unidad de obra es el que le llamamos a destajo, ¿sí? Es un salario que se retribuye conforme a lo que produzca el trabajador, a lo que haga. Y puede ser, esa producción puede ser piezas confeccionadas, kilómetros recorridos, boletos vendidos, etcétera, ¿sí? Si hablamos de una maquiladora en donde el salario sea, digamos, por cada pieza confeccionada de 20 pesos, si en un día produce 15 piezas el trabajador, estaríamos hablando de que por día tiene un salario de 300 pesos, ¿sí? Y así puede ser de 35 pesos la pieza y fabrique a lo mejor 16. Entonces su salario diario sería 560. Y así hay que llevar un récord en porque eso lo lleva tanto el trabajador muchas veces en su cabecita, las piezas que va produciendo, y va saliendo su salario, suma su salario de toda la semana y eso es lo que él espera recibir, claro, menos el ISR. Por metro construido, cuando se trata de la albañilería o de la pintura, etcétera, todo eso se puede pactar el salario por unidad de obra. Por eso les repito, ahí va a depender del contrato individual de trabajo. Por otra parte, el salario a comisión también, para determinar la cuota diaria o salario diario, es importante que sepan cuál es la base. Las ventas, la cobranza, el posicionamiento, la correduría, etcétera. Y sobre la cantidad que se venda día con día, que se coloque día con día, se multiplica por el porcentaje, ¿sí? Por el porcentaje 3, 4, 5, 2, 1, ¿sí? Por el porcentaje que hayan pactado en el contrato. De esta manera vamos a tener nuestro salario por día, ¿sí? Entonces, vean que así es como se determina el salario. Este es nuestro primer tema, el salario con esas características, que debe ser remunerador, que debe estar bien calculado y que a final de cuentas
forma parte de nuestra nómina. Vamos a continuar con nuestro siguiente tema, ¿sí? Nuestro siguiente video para que vean otra remuneración. Sin antes, por ahí nos hacen una pregunta en donde dicen, si en la última semana el pago cae en día del mes siguiente, en esa semana se hace el ajuste mensual, ya que si lo hago en la semana anterior, en ese mes no es de 30 días. Bueno, aquí hay algo bien importante que no lo quiero contradecir, pero incluso muchos asesores, en este caso también de los sistemas ASPEL, cuando la nómina es semanal y toma un día del mes siguiente, la nómina esa del día del mes siguiente la toman como ajustada. Desde mi punto de vista es incorrecto. Es incorrecto en términos de la ley del impuesto sobre la renta, porque ese pago muchas veces cae dentro del siguiente mes, o sea, incluso pagan ese día o el día posterior, ¿sí? Y la ley del impuesto sobre la renta dice a los ingresos obtenidos en el mes, y obtenidos en el mes es los pagados. Les pongo un ejemplo, si en un mes van a caer 4 semanas y hay una quinta que está tomando parte del otro día, los ingresos obtenidos en el mes fueron estas 4. Esta ya forma parte de los ingresos obtenidos del otro mes. Entonces, al ser de otro mes, bueno, pues se acumula dentro del otro mes. O sea, es como la primera nómina del siguiente mes. Y aquí en esta cuarta, pues ahí ya cierran, hacen el ajuste. En mi opinión, ojalá que vamos a tratar de estar promoviendo este tema de que aquí en los talleres que hacemos también del sistema ASPELNOI, siempre yo sí les dejo en claro, ¿sí? Cuando sea 1 o 2 días, cuando caiga la última nómina y tome días del siguiente mes, ahí esa nómina ya es del siguiente mes. Ya no entra para el mes que estoy calculando, ¿sí? Y por lo tanto, la última que tuve aquí, que fue la cuarta, esa va a ser la ajustada. Bien, Rodolfo Flores, el ajuste se debe de realizar sobre lo pagado en el mes, es decir, lo efectivamente pagado en lo que corresponde a los días. Es decir, en nómina semanal para el periodo de un mes, pago 4 nóminas de 7 días, lo que corresponde a 28. El ajuste mensual es sobre lo que pagué en las 4 nóminas o sobre los 30, sobre las 4 nóminas, ¿sí? Sobre lo que les estoy comentando, 4 nóminas. Y cuando es catorcenal, a veces caen 2 catorcenas, a veces caen 3 catorcenas. Son las que pagaron, ¿sí? Entonces, vamos estamos hablando del salario diario y por eso les pedí de favor que tomáramos en cuenta porque tenemos que seguir con nuestro siguiente tema y son varios temas los que vamos a hablar, ¿sí? Esto del ajuste, si tengo una nómina, semana 1 y le pagué 2,000 pesos al trabajador, para hacerlo más fácil, ¿sí? Y simplemente estas nóminas que empezaron el 1 de enero, ¿sí? Obvio que aquí cae va a cortar el 7, 14, 21 y 28. Esta que va a terminar, por llamarle así, el día 5 de febrero, pues esta ya entra para la voy a cortar de aquí, ya entra para el siguiente mes. La nómina ajustada va a ser esta. Ajuste del ISR y del subsidio para el empleo. ¿Sale? Entonces, no nos confundamos. Lo que pasa es que si ustedes esto lo meten aquí, a final de cuentas, lo único que van a hacer es incrementar el impuesto sobre la renta de esta nómina, sabiendo que es del siguiente mes. Porque la ley dice a los ingresos obtenidos en el mes, lo obtenido realmente es esto,
lo devengado y pagado, ¿sí? Y así esto abarque un día, nada más, tómenlo para ese otro mes, para el siguiente. 1, 2 o 3, porque eso yo lo veo muy común en las empresas, que en su sistema de nóminas, ahí en su calendario, le ponen que esa nómina abarque o forme parte del mes anterior, ¿sí? Entonces, digo, por ahí tienen el diplomado en Aspel-NOI, tienen, y hice la aclaración por ahí con el ingeniero Ricardo Aguilar, que le mando un abrazo, saludos, en donde le dije, ingeniero, aquí vamos a tratar de unificar criterios, porque él es de la idea de que cuando es un día, digo por lo que a él le instruyeron también en Aspel, dice, cuando es un día que abarca en el siguiente mes, esa nómina la paso, la considero dentro del mes, ejemplo de enero, ¿sí? Le digo, vamos a unificar criterios, esa nómina de un día se va para el siguiente mes, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado porque a final de cuentas eso nos puede provocar que en el año tengamos diferencias a cargo, ¿sí? Y a mí nunca me han dado porque nunca lo hago así. Tampoco utilizo el 15.2, o sea, por eso trato de apegarme a lo que es la normatividad. Bien, por ahí Laura Velázquez nos pregunta si un trabajador que tiene demanda por pensión alimenticia, por lo que se tiene que pagar cierto porcentaje sobre los pagos que se le hacen al trabajador, entre dichos pagos está la PTU, dicho trabajador renunció, se le generaron sus pagos y se timbró CFDI por los conceptos correspondientes. Se generaron 2 cheques, uno para el trabajador y otro para el trabajador. A ver, permítame tantito. Se generaron 2 cheques, uno para el trabajador y otro para su exesposa que demandó pensión alimentaria. El trabajador la cobró, pero la demandada no. ¿Qué recomienda hacer en este caso? Se cumple un año en mayo de este año, ¿sí? Bueno, a ver, entiendo que entonces hubo reparto de utilidades, el trabajador ya no está en la empresa, se sacaron 2 cheques, uno para el trabajador y otro para la beneficiaria, ¿sí? El trabajador sí lo cobró, la beneficiaria no lo cobró. Entonces, muchos, es que siempre digo muchos porque como veo tantos casos, pero la palabra ya me han dicho, me han hecho la observación, ahí sí, muchos también, que no diga muchos. ¿Por qué? Porque no todos son contadores, no todos son trabajadores. O sea, entonces, por lo tanto, algunas personas o algunos contadores, nuestros colegas, esa parte de la trabajadora o de la beneficiaria pensionada que no cobró el cheque de su pensión alimenticia, lo suman en el siguiente año para el decreto o reparto de la nueva utilidad, ¿sí? Yo, en mi opinión, yo lo dejaría 10 años. Ese cheque, salvo buen cobro, 10 años. Porque así lo dice la normatividad, que si tú hiciste los procedimientos correctos para llevar a cabo el reparto de la PTU, ahí sí caduca el año. Pero si no lo hiciste, van a caducar hasta los 10 años. Y cuando digo hiciste los procedimientos es, ¿tienes una declaración correcta? Sí, sí la tengo. ¿Les entregaste copias a los trabajadores? Sí, sí las entregué. ¿Constituiste la comisión mixta para el reparto de utilidades? Sí, la constituí, convoqué a trabajadores, representantes. Ok, vas bien, estás haciendo las cosas bien. Ahora bien, les notificaste a los trabajadores, les convocaste para hacer el proyecto para que lo revisaran. Sí, también elaboramos el proyecto el contador y yo y se los entregamos a los trabajadores para que hicieran sus observaciones. ¿Les diste los plazos suficientes? Sí. ¿Hubo observaciones? No. Órale, va súper bien, estás haciendo las cosas muy bien. Y luego entonces
publicaste en los edictos el monto del... No, eso no lo publiqué. Ah, entonces son 10 años. Fíjate, ibas muy bien, pero no publicaste en una gaceta oficial que había un decreto de utilidades, que había un pago de utilidades. Y al no hacerlo, en automático, pues ese trabajador quedó en estado de indefensión y él puede reclamar, pues solamente yo no sabía, es más, yo ni siquiera soy trabajadora, soy una beneficiaria de una pensión alimenticia. Si me hubiera enterado a través de una gaceta oficial, hubiera ido a recoger mi cheque, ¿sí? Entonces, por lo tanto, yo vengo a demandar ese reparto de utilidades del 2020, estoy en 2028, vengo a demandar ese reparto de utilidades de hace 8 años. Y va a proceder, lo vas a tener que pagar, ¿sí? Entonces, sí es importante que tomen en cuenta esto que les estoy comentando. Daniel Velázquez, buen día, profesor. Si tengo jornada reducida porque solo trabajo sábados, domingos y días festivos, ¿cuál es el salario base de cotización con el que me tienen que dar de alta y cómo reporto los días laborados en el SUA? Digo, ahí Daniel, pues aguántame tantito, vamos a ir por partes. Estamos hablando del salario diario, no se me adelanten en liquidaciones, en salario base de cotización, porque lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, denme chance irme más rapidito y también digo, hago la pausa porque me hacen unas preguntas como esta de la pensión alimenticia que tiene que ver con la PTU, pero la PTU es otro tema. Entonces, vean su material, ahí voy a hablar de PTU, de comisiones, prima vacacional, o sea, ahorita nada más estamos hablando del tema de la cuota diaria, cómo se calcula, cómo se determina. ¿Sale? Entonces, terminamos ese tema desde hace ratito, ya habíamos hablado de las características del salario diario y hablamos de ese caso práctico.